Cuando la calma parecía asentarse en los mercados internacionales, tras el episodio de turbulencias provocado por la quiebra del Silicon Valley Bank estadounidense y la crisis del Credit Suisse y el Deutsche Bank, los países productores de petróleo han salido a escena. La preocupación sobre la estabilidad del sistema bancario y el temor a una recesión global provocó una fuerte caída de los precios del crudo el mes pasado, que los exportadores han decidido cortar de raíz. El anuncio de que reducirán el bombeo y el alza inmediata que este ha provocado en el precio del oro negro han reavivado las tensiones en plena batalla de los bancos centrales occidentales contra la inflación que se resiste a ceder. La OPEP+, la alianza de países productores de petróleo que agrupa a los miembros del cártel y a otros socios como lo son Rusia o México, confirmaba este lunes un recorte de 1,66 millones de barriles diarios en la producción que empezarán a aplicarse a partir del mes de mayo. A través de un comunicado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo aludía a las decisiones inesperadas de varios socios para explicar esta resolución, que se suma a la ya reducción de 500.000 barriles al día anunciada previamente por Rusia, y que además se extenderá hasta finales de año, y los 2 millones de barriles que el grupo ya dejó de extraer el pasado mes de octubre. Existen evidencias del impacto en diferentes términos macroeconómicos que tiene un aumento del precio del petróleo en función de si este está provocado por factores relacionados con la demanda o con la oferta. El segundo escenario, el de la oferta, sería el más negativo para la economía, ya que el primero, el relacionado con la demanda, se da en un contexto de crecimiento global, donde se podría compensar parte del golpe con el incremento de costes de la materia prima que pueda tener sobre la economía global. En un contexto como el actual, provocado directamente por la decisión de la OPEP de reducir la oferta, por cada 10% de incremento adicional que se produzca en los precios del crudo, la economía de aquellos países que dependen en un 100% de las importaciones de este crudo, como es el caso de España, su economía dejaría de crecer 3 décimas, según lo explican los economistas del BBVA Research. A este mismo escenario añaden, la inflación aumentaría en al menos 2 décimas. En principio, las alzas que la materia prima han registrado en los mercados de futuros la sitúan como próxima a los $85, un nivel que estaría cerca del rango que compañías como Repsol han contemplado de media para este año. La petrolera incluían en su último anuario estadístico energético una horquilla que iba entre los 85 y $90 de medias para el año 2023. Y las consecuencias de esta decisión tienen repercusiones en todo el mundo. Incluso Wall Street cierra en tono mixto tras el recorte sorpresa de la producción de la OPEP. Algunos analistas han vaticinado que los precios del crudo podrían elevarse a $100 como consecuencia de la medida, lo que ha generado el temor por la presión alcista sobre los costes cuando los bancos centrales luchan desde hace meses contra la inflación. En el mes de marzo, precisamente terminó con ganancias después que la Reserva Federal aflojara la subida de los tipos de interés, en vistas del ajuste crediticio que hizo saltar las alarmas por una crisis bancaria que hundió 2 entidades regionales y ya parece contenida. Wall Street atraviesa una semana más corta de lo normal, ya que en este Viernes Santo no abrirán las bolsas, pero se esperan varios datos importantes sobre el mercado laboral que se tendrán en cuenta para evaluar la política monetaria de la Fed. Primero la energía, ahora la subyacente. El componente energético ha supuesto un quebradero de cabeza en términos de inflación para la mayoría de gobiernos occidentales, dado que fueron en origen lo que provocaron el aumento de las tasas generales de inflación desde el verano de 2021. A partir de febrero de 2022, tras producirse la invasión de Rusia de Ucrania, la energía se disparó la tasa anual del IPC, obligando a los bancos centrales a intervenir y a endurecer su política monetaria.
Los últimos meses la energía ha ido cediendo paso a otros bienes y servicios, que se han encarecido con más fuerza, en parte por el desajuste temporal entre la subida de la energía y su repercusión en términos de costes en los precios no energéticos. De este modo, la inflación subyacente, que excluye de su cómputo los precios de las energías y de los alimentos frescos por ser más volátiles, han marcado un récord en la eurozona en marzo, que se incrementa al 5,7%, y en España se había moderado unas décimas hasta el 7,5%, siendo la primera vez que esta tasa se frena desde el pasado mes de septiembre. La tasa venía de situarse en febrero en el 7,6%, su nivel más elevado desde diciembre desde el año 1986. En el precio de los alimentos, sobre todo en los elaborados, es donde se aprecia de forma más evidente el impacto de las fuertes subidas de la energía que se produjo a lo largo del primer tramo del año pasado y que, por el llamado efecto base, ha aplacado la tasa general hasta el 3,3% en el último mes, según el dato avanzado la pasada semana por el Instituto Nacional de Estadísticas. El problema es que la inflación subyacente tiende a reflejar unas tensiones más estructurales y que por ello es la principal referencia para el Banco Central Europeo a la hora de recalibrar sus respuestas monetarias. Uno de los miembros de su Consejo de Gobierno, el lituano Gediminas Šimkus, incidía el lunes en que la decisión de la OPEP Plus es solo uno de los factores que el emisor debe de tener en cuenta a la hora de decidir si sube o no de nuevo los tipos de intereses en su próxima reunión, tras haberlo elevado ya en 50 puntos básicos en el mes de febrero hasta colocar la tasa de referencia en el 3,5%. Lo más importante son las tendencias generales. En la última lectura vimos que la inflación subyacente aumentó, apuntaba en declaraciones recogidas por la cadena Bloomberg. Si te gusta esta información, te invito a suscribirte a mi canal y darle a la campanita para no perderte ningún video.